Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este ratico que dedicamos cada cierto tiempo para conectarnos, para aprender más, para crecer, para avanzar. Em, Quiero dar inicialmente las gracias a todas las personas que se conectan todo el tiempo, que están pendientes de estos espacios, de los live desde todas partes, a los que los ven luego, los que están presentes durante la transmisión, porque siempre me dejan sus comentarios, sus ideas, sus inquietudes, y eso nos permite crecer cada día más, eh, dedicarnos un poquito más hacia nosotros mismos y no, seguir contribuyendo con ese desarrollo y avance de la humanidad. Hoy voy a estar hablando con un gran amigo, yo lo considero parte de mi familia, su nombre es Salvador Navarro, vamos a hablar con él desde Madrid, perdón, desde Madrid, no, desde Galicia. Está en Galicia. Y es un espectacular sanador. Más de una vez en Venezuela, yo cuando tenía aquellos dolores horribles de espalda o de cuello, lo que sea, lo llamaba y salía corriendo: Salvador, ayúdame, porque de verdad es un excelente sanador. Y hoy vamos a estar hablando junto a él, de esas frecuencias que están como un poquito más allá de nuestra dimensión, o para mí son así. Hoy voy a aclarar con él muchas dudas con respecto a eso, con las frecuencias que nos ayudan a sanar, que vienen quizás de otras dimensiones, de otros espacios que para nosotros no son quizás tan tangibles, pero que contribuyen efectivamente a nuestra salud y nuestro avance. Vamos a ver, ya lo tenemos por aquí conectado. Esperando a ver. Entonces, bueno, pues hay mucha inquietud y muchos de ustedes me escriben para comentarme que bueno, como que con qué se come eso, cómo yo me puedo sanar a través de frecuencias o de energías o de un sistema que ni siquiera para mí es tangible o es palpable o puedo tocar o puedo ver, y muchas dudas y preguntas surgen con respecto a ese tema. Vamos a ver si Salvador eh, dice esperando conexión. Avísame, Salvador, si te puedes conectar. Y bueno, entonces justamente a raíz de estas inquietudes que muchos de ustedes me han escrito, eh, vamos a ver. A raíz de estas inquietudes, pues decidí llamar a mi amigo Salvador, que yo creo que es una de las personas que mejor nos puede explicar sobre estas frecuencias y sobre estos temas que tenemos que abordar hoy. Hola, Salva, ¿cómo estás? Hola, besito, preciosa, ¿cómo estás? Súper bien, cuéntame tú cómo andas. Muy bien, como siempre, gracias a Dios, dando gracias de estar vivo, de, bueno, nada, poder enseñar lo poquito que sé, que quizás es mucho, pero para mí es poquito. Como Y para nada, todos pensamos lo mismo. Yo también digo, pero si yo no sé nada, cada vez que aprendo algo nuevo digo: ay, Dios mío, como yo no sabía esto antes, lo que me falta. así es, siempre hay algo que aprender, algo que sintonizar y bueno, este es un tema muy apasionante el que vamos a hablar hoy. Sí, señor, fíjate, justamente decidí que conversar contigo sobre este tema, porque mucha gente me pregunta, eh, oye, Naira, ¿cómo es eso de que yo me puedo sanar con frecuencias o con herramientas que para mí no son palpables en este planeta, que no las puedo tocar, que no las puedo ver, que no, como con qué se come eso? Porque la idea de este live, te comento, es borrar esa línea que usualmente colocamos para dividir eso espiritual o eso mágico
con realmente lo que nos pasa en la vida diaria, cuando en realidad no es así, esa línea en realidad no existe, y estos lives son justamente para demostrar que es así. Entonces yo quiero que el día de hoy tú me cuentes un poquito sobre esas frecuencias cuánticas sanadoras maravillosas, y eso, de dónde vienen, cómo surgen, como la ciencia hoy en día incluso se da cuenta de su existencia. Vamos a hablar un poquito de eso. Cuéntame, bueno, cuéntame tú que eres el que sabes por dónde quieres empezar a explicar esto. Bueno, para empezar, para tener salud, la medicina convencional te habla que tenemos un cuerpo físico, Ujú. pero resulta que hay medicinas ancestrales, como la medicina china y la ayurveda y otros tipos de medicinas holísticas, pero que llevan más de 5.000 años en el planeta, llevándose al mundo entero, y te hablan del alma y del espíritu. Okay. Entonces, como dices tú, la gente ve el alma y el espíritu o le huyen o lo ven algo como tú sabes, muy fantasioso, O pero separado. exactamente, y resulta que para que tú veas el cuerpo íntegro tienes que tener cuerpo, alma y espíritu. Ok. O sea, un ser humano no es un pedazo de carne, por hablarlo de una manera burda, y nada, pues que tiene dos ojos, que camina y ya está, pues, o sea, va mucho más allá de eso. Entonces, ¿qué pasa? A través del alma y del espíritu, que Allan Kardec habló muy bien de la parte espiritual en 1900 o un poquito antes, pero hablamos del alma y del espíritu de un punto de vista frecuencial hoy en día a través de lo que llamamos la física cuántica. Ok. La física normal te habla de lo que es el átomo, lo que es las moléculas y todo eso, pero resulta que la física cuántica te dice que más allá de la molécula, más allá del átomo, hay niveles tan ínfimos en el plano físico que Ujú. aunque no lo ves, coexisten tanto en el universo como en ti, que tú eres parte de ese universo. Ok. Entonces, esas frecuencias lo que hacen es, ¿cómo explicártelo? Eh, Son niveles dimensionales, ¿ok? Ok. O sea, por ejemplo, cuando tú duermes, tú estás en otro nivel de conciencia. Cuando tú estás en tu nivel activo, tú estás en otro nivel de conciencia. A nivel cuántico es exactamente lo mismo. La medicina va a un nivel cuántico de tu cuerpo, que es tu parte física. Ok. Pero más allá del físico hay un nivel energético que va mucho más allá, que hay que sanarlo también. Entonces hay frecuencias que, aunque no lo vemos, como no vemos el oxígeno, coexisten entre nosotros y bueno, eso es un temazo porque son muchas las dimensiones en las cuales coexistimos, que Ujú. tenemos de manera individual y que coexistimos en un mundo de dimensiones totalmente. Ok, ya va, ya Sí, va, quiero detenernos allí un poquito y rescatar algo aquí, dos cositas. Me estás hablando de justamente eso, frecuencias que no podemos ver. Yo siempre las asocio con las frecuencias de radio. Nosotros no podemos ver las perfecto. ondas de radio como en el espacio, pero efectivamente hay antenas que son sensibles a estas ondas y que efectivamente las podemos escuchar, las podemos rescatar de ese amplio espectro donde se mueven. Yo imagino que el cuerpo es esa antena por la cual uno es receptor justamente de esas ondas. Entonces quiero que me expliques un poquito la relación entre esas ondas, de esas frecuencias que no vemos con las ondas de nuestro propio cuerpo. Y otra cosa que rescatar, que dijiste, coexistimos en varias dimensiones de las cuales probablemente no sabemos, pero que existen. Háblame un poquito entonces cómo es ese traspaso de esas ondas de frecuencia entre esta dimensión donde existimos y esta que no sabemos qué tan cerca, qué tan lejos está o si existe. Vale. Por ejemplo, un ejemplo básico es cuando si eres papá o eres mamá y Ujú, piensas en tu hijo que está de vacaciones y de repente estás lavando los platos, las cosas con que comiste ujú, y te llega un pensamiento de tu hija o de tu hijo. Y no ujú, sé, sientes una angustia que no sabes por qué, pero sentiste una angustia así como que no te gustó la cosa ujú. y te da por llamar a tu hijo o a tu hija. Y resulta que, aunque no tuvo algo grave, ay, sí, mamá, mira, me pasó tal cosa, me sentí mal, mira, pasé por un momento de mucho estrés. Ok. Entonces, esa onda de radio que tú hablas es eso, es esa intuición que tenemos como padres y como seres individuales que hay que desarrollarla, sí,
pero en Ujú. el caso de los padres ya viene como que Y ese sí desarrollada ya de está una manera. incluido. Sí, es muy cierto. Yo recuerdo que cada vez que yo me iba de viaje y me pasaba algo, digamos, fuera de lo común o que me generaba una situación de angustia o de, no voy a decir peligro, pero sí una situación tensa, mi mamá estando en Venezuela lo sentía y a veces yo no tenía ni que decírselo, sino que dejaba pasar los días o superaba el trance y después cuando hablaba con mi mamá los días, ella me decía, oye, hace unos días pensé en ti y me angustié, ¿qué pasó? Y yo, bueno, mamá, efectivamente me pasó tal cosa y, ojo, ella no tenía forma de saber en lo absoluto que yo estaba viviendo una situación compleja en ese momento y pasa. Entonces yo creo que las mamás, yo aún no soy mamá, pero me imagino que cuando ese ser nace de uno, inmediatamente Sí. ese chip viene incorporado entre mamá e hijo porque inmediatamente la información está allí, frecuencialmente ese ser está naciendo de parte de tu vibración y de parte de tu información genética. Es correcto, parte de tu genética, de tu información y de tu energía está en tu madre. Entonces, Claro, simplemente con pensar en ella, con intención, cuando tú pones intención en tu pensamiento, ese pensamiento llega a donde quiera que estés. Tú estás claro. viviendo ahora en Chile, ¿correcto? Sí, Pero si tienes un compañero que se fue para China a hacer unos estudios y tú te concentras y piensas en él, créeme que esa frecuencia va a llegar y eso claro, llega, ¿vale? probablemente es así, es así. Nada, eso a ver, para hablar del tema de las dimensiones es un poco complejo Ujú. porque hay que hablar un poquito de física cuántica, de la parte espiritual, pero por poner un ejemplo sencillo es cuando, vamos a ver, es que es complejo. No Sí, sé yo sé que es cómo complejo, decírtelo. por eso quise hablarlo contigo, porque yo de verdad a veces me preguntan cosas que me quedo como pajarito en rama y creo que eres la persona idónea para comentarnos un poco de esto. Sé que no vamos a profundizar, no nos da tiempo para dar una Claro, clase magistral, pero por lo menos sí. danos una noción de cómo podemos relacionarlo, cómo lo podemos ver, cómo podemos realmente creer que eso existe o que no existe, o por dónde lo podemos investigar, por dónde podemos conseguir más información o no. Hoy en Bueno, día hay muchas, por ejemplo, en el mundo de la cinematografía, tenemos muchísimas películas que nos hablan de este tipo de factores. Una de mis favoritas, que salió no hace mucho, no hace mucho, hace unos pocos años, es Interestelar, que nos habla a nosotros correcto. de dimensiones paralelas, agujeros negros. Recientemente se tomó una foto de un agujero negro espectacular que antes no se había tomado. Antes no sabíamos que existía, simplemente lo teníamos como teoría. Ahora lo tenemos como prueba científica de que existe. Sí, bueno, por ejemplo, cuando tú vas a un parque o vas a un sitio natural que hay paz, porque hay parques donde no hay paz, Es y hay así. mucha naturaleza, Uh hay un -huh. bosque hermoso y ves un lago hermoso y ves un sitio tranquilo, y tú simplemente te conectas con tu respiración, te conectas con la energía del sitio, de repente llega un momento que no te encuentras en ti mismo, sientes como estás en otro lado. Entonces estás conectando dimensionalmente con la energía de la naturaleza y no necesariamente es que estés allí, puedes estar en otra dimensión dentro de esa naturaleza. De hecho, en YouTube hay muchas personas que han tenido contactos con seres, con los duendes, Uh -huh. este, con las hadas, con hermanos mayores inclusive, que de repente aparece la nave en ese sitio y en cuestiones de milisegundos desaparece. Eso son dimensiones. Claro, Ellos manejan eso de una manera mucho más avanzada que nosotros, porque nos lleva muchos años de adelanto. claro. Y nada, pues para lograr tú conectar, que eso es importante saber, para que tú conectes con esas dimensiones, tienes que vivir en paz interior. Y eso es clave. O sea, si tú vienes de escuchar rock o de vivir un momento tenso, discutiste con alguien o estás pensando en un problema constantemente, vibracionalmente no vas a estar acorde con esa sintonización para que puedas vibrar y conectarte con esa energía superior. Por Nosotros eso es que, podemos, claro, pero aquí mi pregunta, en este diario vivir que todo el tiempo estamos como bombardeados
de noticias, no voy a decir buenas o malas, simplemente estamos bombardeados de información. ¿Cómo nosotros podemos, o si nos recomiendas algo para de alguna forma abstraernos un momento de ese ruido, seguir estando Sí. presentes en el momento en el que estamos, pero poder conectar con esas frecuencias más altas? Te lo pregunto porque a mí particularmente me pasa mucho. Bueno, tú y yo crecimos con esto, en realidad estamos en este mundo desde niños prácticamente, y para mí es muy fácil de repente yo estar trabajando en la computadora, creando un diseño para algo, haciendo una campaña y de repente me viene una frase o algo que tengo que escribir o, o algún tema que tengo que tocar que luego cuando lo publico o le doy el live o lo ejecuto, siempre alguien me dice, oye, justamente cuando estaba haciendo no sé qué, tú me diste la respuesta, obviamente yo no estoy hablando con esa persona, sino después, pero son momentos en los que indiscutiblemente uno está absolutamente en el presente, no es que estás meditando, sino estás, bueno, es que meditar es estar en presente, ojo, pero me refiero, estás en haciendo una actividad, ¿ok? Que compete a tu vida diaria, pero aún así como que se filtra de no sé dónde esa información. Tú, como te digo, tú y para mí es relativamente fácil porque hemos aprendido a lo largo de nuestra vida a estar en el presente, conectados con eso y se nos es fácil. Pero ¿qué recomendarías tú para una persona que no sabe de esto y que quiere empezar a iniciarse en ese estar presente, en ese quiero aprender a meditar, quiero cambiar mi vida? ¿Cómo lo hago? Sí, bueno, una de las cosas que siempre recomiendo a mis pacientes inclusive es que no vean tanta noticia negativa. Okay. Lamentablemente eso te genera un estrés vibracional importante que no te permite conectar con tu paz interior. Entonces, una de las cosas es no ver noticias, no ver canales de noticias. Y bueno, hay gente que me dice, cónchale, pero tienes que estar informado de la situación actual. Es preferible verlo en noticia de prensa, que verlo por televisión, porque la televisión es muy sensacionalista. Y Claro. aunque no lo crean, transmite vibraciones negativas. Hay que dejar de un poquito de ver tanta televisión. Y lo otro, tú lo acabas de decir, pues que tienes que buscar la manera de meditar. ¿Y el por qué meditar? Porque tienes que vaciar tu mente. Uh -huh. Lamentablemente en la sociedad no se enseña a lo que es el vacío interior. Es Y cierto. la mente es tu principal enemigo. Ese es el enemigo acérrimo que tienes que acabar con él, que no es fácil, No. porque él tiene sus diferentes jugarretas para decir, para enfrentarte a Sí, la pelea. exactamente. La herramienta más importante que tienes es que aprendas a vaciar. ¿Y cómo lo haces? Y la mejor manera que nos enseñó el Maestro Jesús y los otros maestros también, Buda, Krishna, es la meditación. Uh ¿Por qué -huh. la meditación? Porque te conecta con la energía del alto astral en una postura correcta y que permite que todo ese cúmulo de pensamientos salgan de ti, pero que te llenes de esa energía correctamente. De Claro. hecho, De hecho, ese vacío yo lo implemento inclusive cuando yo hago mis terapias con mis pacientes. Pero aunque yo me estoy descargando de toda esa vibra, de esas enfermedades que pueda padecer la persona, emocionales o físicas, yo me estoy cargando de la energía universal constantemente. Y puedo estar 5 horas trabajando sin parar y no voy a estar cansado. Claro, una de las cosas también que a mí explorar este mundo en busca de más herramientas, en busca de instruirme más, recuerdo que cuando yo logro conocer las técnicas meditativas del maestro Osho, él parte por no todos estamos hechos para sentarnos a realmente hacer vacío, para no todos es tan fácil. Entonces, él propone hacer meditaciones a través del movimiento. Es decir, por ejemplo, a mí me encanta hacer dinámica. Dinámica es yo pienso que una de las meditaciones de Osho más exigentes a nivel físico, porque tienes que estar moviéndote, o sea, son prácticamente 35 minutos moviéndote de una manera que realmente ese ruido mental lo que va a hacer es expresarse a través del movimiento corporal. Y una vez que eso se vacía, es impresionante, pero una vez que se vacía de verdad, la mente queda en blanco totalmente. Es cuando es la hora del silencio en la meditación. Y de verdad uno siente como que algo va entrando y te va llenando y
y se expande, porque es una sensación de expandir, de como que de estirarse y formas parte de todo y de nada al mismo tiempo. Es súper raro. A mí me Sí, encanta porque o sea, a veces estoy como muy llena de cosas y no me es fácil tampoco, dentro de tantos años que tengo meditando, no me es fácil sentarme y hacer silencio. A veces no es fácil. Entonces opto por esta otro tipo de meditación. Pero siguiendo el hilo del tema de la meditación que nos recomienda, dijiste algo muy cierto. El dejar de ver noticias ayuda porque el cerebro se alimenta de, más que todo, de la experiencia visual. Y para el cerebro no es, ujú, no, o sea, el cerebro objetivamente no distingue entre lo que es ficticio y lo que es real. Entonces hay una respuesta corporal en base a las noticias que vemos. Entonces, cuando tú me hablas a mí bueno, de vaciar todas esas energías o frecuencias o pensamientos que nos enferman para sanar lo, lo, para sanar como tal, me estás hablando entonces de que la salud se puede alcanzar también por un proceso de visualización totalmente que, cierto. que justamente trata también el tema de estas frecuencias, ¿o no? Sí, de hecho, la psicoinmunología, creo que se llama así, Uh -huh, que aplican muchos médicos, es que, por ejemplo, el tema del cáncer, tienes que hablarle, decir frases positivas a ese cáncer y que estás haciendo una visualización y también hablándole a ese punto energético que está afectado, pues ese órgano. De hecho, para que lo sepan, en la filosofía oriental, la medicina china, uh te -huh. habla que la parte emocional está relacionada con los órganos y las vísceras. Ok, Entonces, por ejemplo, la vesícula biliar tiene que ver con la parte de la rabia. Y cuando hay mucha rabia en el cuerpo acumulada, para que lo sepan, uh -huh. vibracionalmente, eso va llenando energéticamente de puntos energéticos de color negro y de color sepia. Se va formando un cúmulo hasta que la célula se transforma en lo que llamamos el cáncer. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el detonante y principal del cáncer son las emociones reprimidas de rabia que en algún momento no lo sacaste o dijiste que, bueno, eso lo borró mi mente y mentira, eso queda en tu cuerpo grabado. Tu cuerpo es una gran computadora que guarda toda esa información y de Ok. alguna manera esa información debería salir y como no sale, eso se sigue reproduciendo. Y si lo sigues alimentando a través de malos pensamientos, mala alimentación, mala respiración, pero principalmente te llenas de rabia, entonces contaminas por completo al órgano y es donde viene el proceso del cáncer. Como te hablo del cáncer, te hablo de la diabetes y de otras enfermedades de carácter grave, pues. Claro, corrígeme si me equivoco, hubo un científico o una universidad, no me acuerdo si fue Harvard, no me acuerdo cuál fue, que hizo una experimento en donde sometía unos vasos llenos de agua Correcto. a un cúmulo de noticias, gente insultando, música agresiva, todo el cuento, y o sea, otro vaso de agua a frente a monjes budistas que Correcto. enviaban energías de cierto tipo o palabras incluso que escribían en el vaso de agua y que luego de un tiempo estas dos sustancias, estas dos aguas se llevaron a un microscopio y la composición celular era absolutamente distinta. Así funciona nuestro cuerpo. Sí, exactamente así. De hecho, somos 80% de agua. Entonces, imagínate que estés pensando constantemente de negatividad, de ansiedad, de miedo, de tristeza, que hoy en día la televisión es experta en todo esto. Uh -huh. De hecho, inclusive cuando ves una película de terror, Sí, te desarmoniza y sí. te genera vibraciones no tan buenas. Y es más, no es que solamente te las genera, que genera un campo vibracional que puede atraer energías negativas. Entonces, por ejemplo, tú ves la película La Llorona, que ahorita está, creo que en el cine. Ahorita está en el cine, sí, yo no, Bueno, yo particularmente dije, no veo más estas películas porque de verdad me muero de miedo, después no puedo ni dormir, es horrible.
Bueno, ¿por qué pasa eso? Tú generas un campo energético que aunque no lo veas, tú lo estás creando con la energía del miedo. Y de alguna manera ese campo energético, que es una gran bola de todas las personas que están viendo en el cine, en la película, atraen indirectamente ese tipo de vibraciones. Y por ende traen entidades bajas de luz para esos momentos. Entonces de repente ven celajes o ven que se caen las cosas de repente y no es casual. Cuando tú ves, por ejemplo, en la película, la famosa película del Exorcista, y yo vi un cuento de antes de hacer la película, cómo fue todo el proceso, y resulta Ujú. que se murieron dos carpinteros, hubieron cosas extrañas, el director se levantaba la bocina del teléfono, ¿y era por qué? Por el campo vibracional tan negativo que ellos crearon y atrajeron todas estas energías negativas. Bueno, eso para hablarte a nivel vibracional, cuando te fumas un simple cigarro, Ujú. tú estás atrayendo energías negativas. Entonces, no es Eso que, porque, por cómo lo podemos explicar. claro, imagínate, el cigarro, te fumas el cigarro, ¿verdad? Ujú. Es una toxicidad que tú estás generando en tu cuerpo. En Ok, tu campo áurico, tú estás generando vibraciones negativas. Y si empiezas a hablar en negativo, empiezas a tomar y empiezas a reunirte con personas que hablan en negativo, ya tú hables un campo dimensional en lo negativo. o sea, podemos hablar entonces que en realidad todo se rige bajo una norma, o sea, toda la existencia se rige bajo una norma de frecuencia y no de algo sólido, o sea, que las frecuencias generan lo sólido y no al revés. Es correcto. La frecuencia genera el sólido. Lo Ok. que pasa es que la ciencia, a ver, lo habla desde su punto de vista. Pero las personas que manejamos un poquito este aspecto, este Ujú. conocimiento, sabemos que es al contrario, es tu frecuencia, es tu manera de pensar, es tu energía. Antes de ser físico fuiste energía y siempre lo serás. Claro, Y la otra cosa, energía, ajá, y aparte, o sea, estamos entrando, estuvimos mucho tiempo en eras, en siglos, en ese despertar científico del ser humano que empezó en el Renacimiento o quizás mucho más atrás. ujú, Mi maestro favorito en este tema es Leonardo da Vinci porque para él no había diferencia entre lo divino y lo sólido, literalmente. Por eso para mí es un maestro iluminadísimo. Y antes se decía mucho ver para creer. Ahora yo creo que la fase es al revés, ahora es creer para ver, porque nos estamos justamente dando cuenta a través incluso de proyectos de la física cuántica, de experimentos que se han hecho, como el de la moneda, que si tú piensas que la moneda está en un lugar, en ese lugar efectivamente está, pero tú antes de estar la moneda en ese sitio, tú le como que creaste el espacio con tu pensamiento para que esa realidad fuese tangible. Entonces ahora estamos hablando de creer para ver. ¿Eso tú crees que es un avance importante en cuanto a la percepción del ser humano como sí mismo y como, o sea, como entidad y como, yo no sé si sensitivamente creador o proyectarse al nivel de otras dimensiones, porque o sea, seguimos hablando del tema de las frecuencias de otras dimensiones que nos ayudan en esta a sanar, o sea, una frecuencia que viene de un punto a nosotros que estamos en un punto B y que nos afectan de una forma positiva o negativa, pero que igual ahora es que estamos descubriendo que esas frecuencias existen. sí, esa creencia tiene que ver en tu fe, Ok. porque si no tienes fe, no te lo vas a creer, o sea, no lo vas a ver. Por ejemplo, cuando yo empecé en este mundo de sanación, me hablaban de hacer transfusiones sanguíneas a través de la energía, de mejorar un órgano y que tú a través de la visualización es que tú podías ayudar mucho más y más profundo a esa persona. Cuando empecé a ver el plasma energético, hay un plasma médico, y yo decía, bueno, pero esto lo hablan los libros, y empecé a sentirlo y a verlo, es porque yo tuve fe y empecé a despertar esa conciencia para que eso se manifestara. O sea,
para una persona que no cree en nada de estas cosas, no le va a suceder tan rápida para una persona que sí crea, que tenga fe y crea en esto y que con trabajo lo hace y pum, hasta que lo ve. No sé si me explico. Sí, Que- sí, en realidad sí, de esa forma es como más fácil de entender. Ahora, sé que eres, sé que está en tus manos, en tu conocimiento, la herramienta de sanación reconectiva. ¿Ok? La sanación reconectiva también nos habla, básicamente, yo creo que está, Eric Per nos habla de una sanación justamente frecuencial, la misma que tú me estás explicando. Sí. Pero previamente a eso, el Reiki, el maestro Sui, también nos habló de una sanación de frecuencias, de frecuencias que venían de otro lugar. La gente que habla de los maestros playadianos y artudianos también nos hablan de lo mismo. Finalmente tú sientes que todo es igual con diferente nombre o que efectivamente unas frecuencias son en este mundo de sanación, todas sanan por igual o unas son más intensas que otras o ¿cómo en tu percepción cómo es, en tu opinión personal, cómo tú ves el tema de lo que hoy en día son todos los sistemas de sanaciones que hay a nivel de frecuencia, ¿ok? ¿Para ti son lo mismo? ¿Hay diferencia en alguna con otra? Eh, ¿qué opinión tienes al respecto con eso? Sí, yo creo que todos por niveles. Todos por niveles y, por ejemplo, un Reiki es un plano vibracional muy bueno, pero un plano vibracional que te ayuda hasta cierto punto. Eso es cuando tú vas y haces todo tu bachillerato y vas a entrar a la universidad, bueno, tienes el conocimiento de bachillerato, pero para la universidad es otro nivel, otro nivel de conciencia, otra preparación y otra cosa. Yo considero que en la actualidad hay muchos sanadores en el mundo y sí siento que uno, toda esa energía le puede servir a cualquier persona, pero el sanador, dependiendo de su conciencia, dependiendo de su trabajo personal, dependiendo de su preparación, y no estoy hablando tanto de títulos, de Uh que -huh. tengas una pared colgada de títulos, sino tu preparación personal de ti mismo, de conocerte a ti mismo e ir a esas dimensiones. Eso te va a ayudar a lograr otros niveles de conciencia superior para tú poder ayudar a otros seres humanos. Y por supuesto, va a ser muy diferente ese sanador a una persona que simplemente te imponga las manos. Entonces yo sí Claro. creo que son por niveles y eso depende mucho del sanador, de su preparación, pero de su preparación personal. En mi caso, yo me formé como maestro Reiki, empecé a estudiar medicina cuántica y filosofía cuántica. Y gracias a esos trabajos de filosofía cuántica, que son meditaciones, Uh yo -huh. empecé a hacer sanación y me di cuenta que no estaba haciendo Reiki, estaba haciendo otra cosa. Y resulta que cuando me pongo a meditar, vi un ser y a través de una terapia con una chica embarazada, vi a ese mismo ser y yo digo, wow, él se metió en mí y empecé a trabajar con mis dedos que eran muy largos y empecé a manipular lo que son la parte mental, la parte física. Y yo digo, wow, pero yo puedo hacer esto. Y entendí que no era Reiki, ¿sabes? Claro. Entonces entendí perfectamente que era otro nivel. Y después a través de la meditación y a través de seguir trabajando con la fe que yo le puse a lo que yo sentía, y lo que vi y lo que sintió el paciente, abrí otro campo dimensional y entendí que estaba en otro proceso de sanación más profundo, que es la sanación que hoy en día aplico. Entonces, como esto me pasó a mí, hay cualquier cantidad de sanadores en el planeta donde hermanos mayores, ángeles, arcángeles y otros hermanos de luz también vienen y nos apoyan. Entonces, todo depende de la fe con que tú vayas hacia esa persona para que te ayude, eso es importante, pero también el plano vibracional de ese sanador de conexión con él mismo desde su paz interior para que pueda ayudar correctamente. Yo considero que son a través de niveles, que Ok. son, sí. Por ejemplo, tú le hablas de estas cosas hablando, ¿no? Y hay gente que no te va a creer. Pero resulta que va a tu consulta, te cuenta, te echa toda la historia de su problema y tú simplemente haces tu trabajo sin decirle nada. ¿Qué me hiciste? Wow, o sea, me siento tan bien, estoy súper,
se me quitó todo lo que tenía. Entonces muchas veces no es tanto el reconocimiento de lo que sepas, sino principalmente el trabajo en función del amor que tú tienes hacia ese paciente y el paciente que tenga fe en ti en lo que tú le vas a hacer. Yo Básicamente, para mí, entonces, estamos ujú, hablando de que la, la, la mejor manera de colaborar con el avance de otra persona siendo nosotros terapeutas es sanando primero nuestros propios procesos, que es lo que más o menos estoy entendiendo, porque sí, básicamente nosotros no podemos eh, esperar que otros sienta algo que incluso nosotros no hemos sentido en nuestro propio proceso, por así decirlo. O sea, pero te y, interrumpo un momentito. ajá, Eso también es vibracional. ajá, La cuéntame por qué. persona que, la persona que va a llegar a ti es que está preparada para lo que tú le vas a dar. Ah, ok. ¿Vale? Ok. Entonces, de 10 personas, a lo mejor 3 son tú los que tú tienes que sanar con tu terapia. Y mira, por los caminos que sean, te van a llegar siempre a ti. Sí, sí, eso pasa. Eso es así totalmente. Ahora, otra pregunta que quiero hacerte. Hoy en día vivimos muy pegados, casi que implantados en la palma de la mano, eh, particularmente aparatos como el celular o no sé, o los audífonos o lo que sea, la computadora. Yo soy una que mi profesión sí o sí me lleva a veces hasta pasar 12 horas pegada en la computadora. Y estamos hablando de frecuencias, de vibraciones, de todo este tema que existe aunque no lo podemos ver. ¿En qué medida nos afecta estar todo el día pegados al celular o dormir con algo conectado a un enchufe de corriente porque se está cargando, no sé, la pila de yo no sé qué cosa? Eh, quiero llevar este tema a cómo nos interrumpen o cómo nos influyen ese tipo de frecuencias de aparatos electromagnéticos con respecto a nuestro campo, nuestras propias frecuencias y el contacto con esas frecuencias que efectivamente son sanadoras que vienen de otra dimensión. ¿Cómo es la relación entre aparato, antena, que somos nosotros como seres humanos, y esas otras frecuencias de otras dimensiones? Sí, eso es totalmente, bueno, las frecuencias de aparatos no son tan positivas en el cuerpo humano, ¿vale? Entonces, lo más recomendable es, por ejemplo, algo tan sencillo como no comer comida calentada por el microondas, Uh -huh. porque las ondas que emite el microondas colocadas sobre el alimento generan frecuencias no tan positivas para la comida y te estás comiendo esa energía que no es muy buena. El celular es el ejemplo más vivo que puedes decir hoy en día con la tecnología y que estamos pegados en el Internet, pero sobre todo en el celular. Hoy en día todo el mundo tiene un móvil o un celular y esas frecuencias correctamente emiten frecuencias que a nivel de tu cerebro no son tan positivas. Entonces, si vas a dormir, lo ideal es que tengas no tan cerca el móvil, que es, bueno, es como decirte que no se puede hacer porque vivimos con el móvil, dormimos Claro, con el móvil, vamos al baño con el móvil, pero hay que buscar espacios para que desconectarte, ¿sabes? Porque esas vibraciones no son tan positivas. Bueno, no sé, hay otras cosas. Bueno, el internet hoy en día, la gente sin internet no vive. Entonces me claro. da risa. Recuerdo hace unos días que cuando, ya no sé si hace un mes o unos días, que se cayeron todas las plataformas de redes sociales, Instagram, WhatsApp, Twitter, todo se cayó y la gente andaba como loca. Y yo recuerdo que yo cuando vi que estaba todo eso, que era lo que estaba pasando, yo dije, ay, un día de vacaciones. Apagué la computadora, apagué el teléfono y me fui. Y chao. Y de verdad me tomé el día para mí y fue tan relajante. Y muchas veces me dicen, ay, Anaida, pero ¿cómo me relajo? Y lo primero es, bueno, tú quieres que yo te dé mi secreto de verdad de cómo relajarte. Apaga un día el teléfono, déjalo en casa de un amigo y está todo el día sin teléfono. Y más bien la gente lo que dice, me genera más estrés, ¿cómo voy a estar sin el teléfono? Y yo, eso es una adicción, ahí descubres una adicción. Y dos, es que la única forma
de verdad de desconectarse del caos en el que vivimos, justamente dando un pequeño paso atrás. No estoy diciendo que nos aislemos y terminemos viviendo en una montaña con ermitaños, en lo absoluto, Claro, pero a veces claro. es necesario realmente dar un paso atrás y, y sentir y volver a sentir, volver a respirar como un ser humano y no prácticamente como una máquina. Yo particularmente soy de las que agarro y cuando voy a dormir yo desconecto todo, todo. Yo no tengo nada conectado, todo apagado, todo desconectado. Y me he dado cuenta, fíjate tú cómo es el cerebro, me he dado cuenta que si yo por error, porque me puede pasar también que estoy muy cansada y me voy a acostar, dejo el teléfono encendido o conectado, yo esa noche no duermo bien. No duermo bien. O sea, y amanezco como, ay, como cansada, como no descansé lo suficiente. Pude haber dormido 12 horas, pero no descansé. Bueno, te voy a dar un tip para eso, para ti y para todos los que te escuchan o que los que nos escuchan. Y es que una de las maneras que nosotros tenemos para descargar es a través del el agua salada, la playa. Ujú, También a través de la planta del pie tenemos algo que se llaman vitris. Los vitris son unos rosetones, por llamarlo de alguna manera, ujú. que se ubican en la planta del pie donde el chi o la carga negativa sale a través de tus pies. Entonces, si tienes mucha actividad con celular, con internet, muchos aparatos eléctricos, entonces es importante que hagas una descarga. Uno, a través de la tierra, puedes caminar descalzo en grama o en tierra. Ujú. Otro, caminar en playa, pero si no puedes ir a playa y no puedes caminar en tierra porque las condiciones no las tienes, lo ideal es que llegues a casa, te quites la ropa, no la coloques en la cama porque cargas la energía de toda la contaminación del día en tu cama, Exacto. lo haces en tu baño, pero cuando te duchas en tu jabón, te enjabonas y te colocas sal gruesa. Ok. ¿Por Ujú. qué la sal? Porque la sal te descontamina y saca toda esa vibración negativa. Pero si quieres hacer una limpieza más profunda, que ese es el tip que quería darte, Ujú. colocas un vaso de agua con sal marina a la altura de los pies de tu cama. Y eso lo Ok. vas a hacer antes de acostar. Entonces, cuando te paras al Excelente. día siguiente, Ajá. lo primero que haces es dar gracias al Padre y botas esa agua que tienes a la altura de los pies. ¿Por Qué qué buena funciona? esa no me la sabía. Está súper buena esa, muy buen tips. Y también tienes dolores de columna, entonces colocas el vaso de agua con sal a la altura de la columna donde te duele debajo de tu cama y al día siguiente lo botas. Entonces, a través de todos tus chakras, tu centro energético, porque no solamente son 7, son, bueno, pues todos los puntos de acupuntura que son muchísimos, ¿ok? Claro. Entonces tú por ahí botas energía. Entonces, cuando tú colocas el vaso de sal, es como un embudo donde toda esa energía va directamente al vaso de agua con sal. Y nada, pues para el que sea evidente, seguramente viendo el vaso de agua, va a haber cosas, va a haber cosas negativas allí. Buenísimo. Una cosita antes de ya que se nos está acabando el tiempo, bueno, aprovechar de saludar a todos los que se han conectado y nos han dejado sus comentarios. Quiero aprovechar, Salvador, para mí es inevitable, obviamente, trasladar mis live por un momentito a Venezuela, ¿ok? Tú y yo somos venezolanos, nos tocó por diferentes motivos salir, eh, prácticamente a mí me da mucha risa porque el comentario común de la gente que tenemos, que somos sanadores o que trabajamos desde hace mucho tiempo con sanaciones, incluso desde Venezuela, llega un punto en el que el comentario común, cuando estamos backstage, en bastidores, casi que tomándonos una cerveza, todos decimos, es que yo sentí que me botaron del país. Pero no, Sí. no como los demás, de que, bueno, ya no tenía empleo, no, fue la frecuencia vibracional que literalmente me botó del sitio, o sea, me expulsaron de aquello sin yo comérmelas ni bebérmelas. Entonces, nosotros desde el punto donde estamos, tú desde España, yo desde Chile, nuestro trabajo constante como terapeutas, como sanadores, eh, también estoy segura que tú lo haces, por lo general todos lo hacemos, dedicamos unos minutos de nuestras meditaciones o de nuestro trabajo a Venezuela. Ujú. Pero para una persona que está dentro de Venezuela, que todavía sigue dentro de esa frecuencia tan fuerte, tan densa,
tan pesada por la cual está transitando la transformación del país como tal y ese consciente colectivo, ¿qué consejos puedes dar tú para las personas que se encuentran allá? Conectarse con qué, porque voy a ponerlo fácil, entre comillas, Sí, para sí. nosotros que estamos fuera del caos, decir, bueno, puedes manejarlo de esta forma, pero cuando el que está en esa escuela todavía tan dura como es Venezuela, ¿qué consejos tú les puedes dar para contribuir un poquito a ese avance, a ese dar un poquito de luz en esa frecuencia tan difícil? Bueno, es un tema delicado porque, wow, uno desde aquí también a veces le pegan las cosas que se están viviendo allá Ujú, y uno no deja de ser venezolano y yo creo que el mayor consejo es que no pierdan la fe. Yo sé que esa palabra fe está muy trillada y ujú. quizás por las religiones y por todo esto, pero es un proceso que tenía que vivir Venezuela, los gustara o no. De hecho, estudiando la parte cuántica, la filosofía cuántica, el maestro nos decía que los mayores, están los Kalimaras y los Kumaras, que eso lo podemos hablar en otro momento. Entonces son seres de mucha conciencia en luz. Y él decía que los mayores Kalimara, que son ángeles encarnados en el planeta, viven en Venezuela, para que lo sepan. Bueno, Entonces, ¿qué dale. pasa? Sí, estamos viviendo un proceso muy duro, sí. ¿Por qué está pasando esto? Porque el lado negativo o el lado oscuro, como quieran llamarlo, va a finalizar todo ese aprendizaje hasta el 2021. ¿No se acuerdan? No sé si se acuerdan que Chávez hablaba mucho hasta el 2021, Sí. 2021. Ujú. Bueno, eso tiene su razón de ser. Vibracionalmente, todos esos espíritus y almas negativas, van a hacer su trabajo quizás hasta el 2021 y ya de 2019 al 2021 no falta nada. Entonces mi Claro. mayor consejo es que suban su vibración a través de cantar, a través de hablar, hablar en positivo, no ver noticias negativas, crear conciencia con tu familia, contigo mismo y ser un portador de luz, porque el maestro no vino con una varita mágica, Jesús, y le puso la Ujú. luz a cada uno. Él te enseñó, tú quieres tener luz, bueno, los enseñó a pescar, pues, o sea, tienes que buscarla en ti mismo. Entonces yo creo que el mayor consejo que le puedo dar a los venezolanos es que no pierdan la fe, que sigan trabajando en ellos mismos, que no vean la malla ilusoria que está allá afuera, que lo que quieren es que vivan en caos, que vivan en miedo, para ellos alimentarse de esa energía, me refiero a los hermanos negativos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vivir en paz, estar tranquilos, disfrutar lo poco que tienen ahora, pero es parte de un aprendizaje que tenían que vivir y nada, pues, que no se sientan solos porque la gran confederación de la luz en el mundo entero está esperando los momentos para que haya ese gran cambio. Y yo sé que va a venir. Yo también, yo confío en que es así realmente. Yo, como consteladora familiar, veo el proceso evolutivo del país y también yo digo, wow, qué escuela tan dura, pero qué regalo tan grande, qué privilegio se le está dando al país de ser nosotros quien seamos los pioneros, voy a llamarlo así, en América Latina prácticamente de aferrarnos a un proceso evolutivo en luz, no solamente por el tema político, sino como país todos estamos despertando en un nivel de conciencia diferente y creo que eso no se había visto antes, porque todo se limitaba a las dictaduras anteriores, no solamente venezolanas, sino de toda lo que es Latinoamérica, solo se limitaba a ver el proceso como un proceso político. Aquí se está viendo ya con un proceso, se está empezando a ver como un proceso evolutivo de niveles de conciencia, no solo como un proceso político. Y yo creo que eso es un regalo del cual estamos bendecidos todos los venezolanos por ese cambio de conciencia que llevamos, no solamente dentro de Venezuela, sino todos los que estamos afuera, cómo se ha unido el venezolano, cómo ha cambiado su forma de verse incluso a nosotros mismos, de vernos distintos, y que de Es verdad correcto. está haciendo un crecimiento bellísimo, bellísimo.
Salvador, bueno, muchas gracias por haber compartido este rato conmigo. Cuéntame dónde te podemos ubicar, cuáles son las terapias que haces, cómo podemos conectar contigo si necesitamos de tus terapias y de tu asesoría. Mira, me pueden conseguir en Instagram por sinergiayequilibrio.com. Me pueden ubicar también en Salvador @sinergiayequilibrio.com también. Y nada, pues saber que, bueno, mi sanación es una sanación cuántica bastante profunda. Que no hablamos mucho de ella, pero Soy testigo de eso, soy testigo de eso, de que es así, de que tus sanaciones son realmente en un nivel, wow, yo misma las he experimentado y me quito el sombrero, de verdad que sí, han sido un regalo y poder experimentarlo. para terminarte, yo creo que la humanidad, no sé cuántos años pasarán, la medicina va a ser desde otro punto de vista y va a ser totalmente vibracional. Y en la medida en que entendamos que el poder lo tenemos nosotros mismos y no el médico, entonces vamos a ir en el camino correcto. Buenísimo, buenísimo, Salvador. Bueno, muchísimas gracias. Qué rico haber hablado contigo, de verdad. Voy a dejar los contactos que nos diste en mi Instagram para que todo el que quiera verlos después o conectar contigo tenga acceso a ellos. Y este live lo voy a colgar en mi fanpage, te lo va a pasar a ti para quienes los quieran ver después. Lo pueden ver en @anaida.guzmanb en Facebook. Así que bueno, un Perfecto. millón de gracias por haber estado conmigo, por explicarme muchas cosas y hacerme entender muchas más que no sabía, por tus consejos maravillosos y bueno, estamos conversando, ¿vale? No, gracias a ti. Dios te bendiga Chao, siempre. chao. Besos a Chao. ti, besos a todos. Chao a todos. Bye, Seguro. bye. Chao.